Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. El virus más letal de la historia. Nadie sabe dónde empezó. Algunos investigadores afirman que todo comenzó en Francia en 1916 o en China en 1917. Incluso algunos aseguran que los primeros casos fueron en una base militar de Estados Unidos un 4 de marzo del año 1918. Lo que es una realidad es que tras darse los primeros casos en Europa, la misteriosa enfermedad empezó a llegar a España de manera brutal. En esa época se estaba llevando a cabo la Primera Guerra Mundial y España era un país neutral, quien no se quería meter en el conflicto. Por eso también España no censuró la publicación de los informes sobre la enfermedad y sus consecuencias, a diferencia de los otros países centrados más en el conflicto bélico, quienes no querían alarmar a la población o que la población le diera más importancia a la enfermedad que a la guerra. Pero ser el único país que hizo eco del problema provocó que la enfermedad se conociera como la gripe española. Tal vez por eso, las cifras de España son las más fiables y conocidas, ya que en ese país tan solo hubo más de 8 millones de personas infectadas y murieron 300,000. Ahora bien, en todo el mundo, la censura y la falta de apoyo hizo que casi nadie investigara a detalle este virus. Ahora sabemos que fue causado por un brote de influenza virus A, del subtipo H1N1. Además, a diferencia de otros virus que afectan básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos, quienes parecían saludables y tenían tan solo entre 20 y 40 años. Según expertos, esto tal vez se dio porque probablemente las personas de esa edad no estuvieron expuestas al virus durante su niñez y no contaban con inmunidad natural. Pero ¿cómo era esta misteriosa enfermedad? Bueno, todo comenzaba con fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas, vómitos. Pero al tener tan bajas las defensas, la gente se enfermaba de una neumonía bacteriana, la cual se convertía en mortal, ya que en esa época no había antibióticos disponibles. Además, sin embargo, un enorme grupo de personas ni siquiera tenía que esperar a que se le complicara la enfermedad, ya que moría rápidamente, después de la aparición de los primeros síntomas, ya que a menudo sufrían hemorragia pulmonar aguda masiva o edema pulmonar, los cuales no les permitían respirar. Es así que muchas personas morían tan solo a los 5 días de haberse enfermado. Ahora bien, al no haber protocolos sanitarios en esa época, los cuales los médicos debían de seguir para los pacientes, los enfermos se juntaban en espacios reducidos y sin ventilación, lo que hacía más fácil el contagio para las personas sanas que los auxiliaban o quienes los acompañaban, y por eso los cuerpos se apilaban por miles en las morgues y los cementerios. Por aquel entonces, se había popularizado la máscara de tela y gasa, con la que la población se sentía más tranquila, aunque tristemente, sin siquiera saberlo, esa máscara era del todo inútil. Al final, la gripe española mató entre 1918 y 1920 a más de 40 millones de personas. Incluso algunos especialistas dicen que mató a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Se desconoce la cifra exacta de la pandemia, la cual es considerada hasta hoy la más devastadora de la historia. Incluso superó por mucho la cantidad de muertos que dejó la Primera Guerra Mundial, que se daba al mismo tiempo, ya que en la Guerra Mundial solo murieron entre 10 a 31 millones, y la gripe española mató entre 40 a 100 millones. Increíblemente, en el verano de 1920, el virus desapareció, tal y como había llegado. Es así que hoy, un siglo después de que pasó todo, aún no se sabe cuál fue el origen de esta epidemia, que no entendía de fronteras ni de clases sociales. Y es que todo fue por el virus más letal de la historia. Ahora que ya conoces el caso completo, dime tú qué opinas. Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte